Muy bien, aquí estamos, nuevo bloque de 678. Vamos a ver el siguiente informe. Tiene que ver con que la presidenta fue tergiversada por el diario Clarín cuando se refirió al temor a Dios y un poquito a ella. Lo cambiaron bastante. Vamos a verlo y lo debatimos. Dale. Hay que temerle a Mañeto. Como cada día falta menos para el 7 de diciembre, día en el cual la cadena ilegal del desánimo deberá empezar a desinvertir, Mañeto y sus exégetas cada día mienten, operan y tergiversan de manera más virulenta, porque, lamentablemente para ellos, se les va terminando el tiempo. La burda tergiversación de las palabras de la presidenta del jueves pasado es un buen ejemplo para mostrar lo dicho. Esto dijo la presidenta el jueves. Si un funcionario comete algo, un delito, lo que hay que hacer es meterlo preso, hacerle juicio, procesarlo, indagarlo, pero si no hacían tal cosa, les ponía multas que tenían que pagar de su propio matrimonio, tal obra debía hacerse en 30 días, en 40, tenía aterrorizado a todo el mundo, pero no hay que aterrorizarse, solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí, en todo caso, también un poquito, porque la verdad, por lo menos los funcionarios que dependen de mi nombramiento, o sea, los que son responsabilidad mía, porque está la responsabilidad del funcionario, pero también está mi responsabilidad porque todos y cada uno de los funcionarios, o por lo menos la gran mayoría, he firmado yo los decretos. Con esta mala intención fue tergiversada. Es muy impresionante lo que está pasando con los medios. Mira, seguro que escuchaste muchas veces o leíste en los últimos días esto de la presidenta diciendo que hay que temerle a Dios y un poquito a ella. Tapa del diario Clarín del sábado. Cristina dijo que había que temerle. Fuerte reacción opositora. Diario La Nación. Cristina en frases. Solo hay que tener temor a Dios, y a mí en todo caso también un poquito. Ayer tuvimos a la presidenta un día de furia ya de la presidenta. Dijo un montón de cosas, entre ellas esta. Pero no hay que aterrorizarse, solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí, en todo caso, también un poquito, porque... Es increíble, lo que estamos viviendo en la Argentina no se puede creer. Y le debo decir a la presidenta con todo respeto, señora presidenta, se le teme a los dictadores, a los déspotas, a los tiranos. Me impacta saber que usted es feliz sabiendo que le tienen miedo. Que usted se enorgullezca de generar miedo, espanta. Hay que tenerle miedo a Dios y un poquito a mí, dijo Cristina. Una frase que ha quedado y que quedará, imaginamos, por mucho tiempo cuando dijo: solo hay que temerle a Dios y un poquito a ella, a la presidenta. Cristina contra todos y dijo: solo hay que temerle a Dios y también un poquito a mí. Cristina advirtió a gobernadores, retó a empresarios y dijo: solo hay que temerle a Dios y un poquito a mí. Retó a empresarios y dijo: solo hay que temerle a Dios y un poquito a mí. Si vos solo te detenés en esa frase, es muy impresionante cómo esa frase se sacó de contexto. Porque cuando escuchás la frase entera, la presidenta dice eso y después dice que se refiere a los funcionarios que designó. No hay que aterrorizarse, solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí, en todo caso, también un poquito, por lo menos los funcionarios que dependen de mi nombramiento, o sea, los que son responsabilidad mía. Hay que tenerle temor a Dios y a mí. Así salió a advertir la presidenta sin identificar el destinatario de la advertencia. Por lo menos los funcionarios que dependen de mi nombramiento. Así salió a advertir la presidenta sin identificar el destinatario de la advertencia. A mí no me parece tan malo que le diga a los funcionarios que ella nombró que le tengan un poquito de miedo, si se refiere, por ejemplo, a que no cometan hechos de corrupción, a que no sean ineficaces, a que no sean inútiles. Cambia totalmente la idea de la frase. Sin embargo, 2 o 3 diarios, los más críticos al gobierno, titulan simplemente con la primera parte. Y lo más curioso es que al otro día de dicho esto, se sigue construyendo la noticia en base a una frase que fue sacada de contexto. Y encima no solo mienten ellos como monopolio, sino que sus políticos afines se suman a seguir reproduciendo la falacia. Diario Clarín. La oposición cruzó a Cristina porque dijo que había que temerle. Mira, Marcelo, a mí la presidenta no me da miedo, me da vergüenza. ¿Escuchó lo último que dijo la presidenta? Por si no lo escuchó, se lo muestro.
Pero no hay que aterrorizarse, solamente hay que tenerle temor a Dios. Y a mí en todo caso también un poquito. Yo creo que la presidenta lo que debería reclamar no es que le tenga miedo, sino que le tengan respeto. Queremos una sociedad en la cual podamos expresar libremente lo que pensamos y que no tengamos que andar teniendo miedo como pide la presidenta. Hoy dijo, hay que tenerle miedo solo a Dios y a mí un poquito. ¿Usted le tiene miedo a la presidenta de la Nación? Yo no le tengo, a lo único que le tengo miedo es al creador. Van los periodistas y preguntan, ¿usted qué opina de esto que dijo la presidenta? Y lo más curioso es que los dirigentes a veces de la oposición se prenden en eso. Entonces se construye todo una suerte de magma informativo en base a algo que fue tomado parcialmente. Bueno, muy bien. Qué impresionante, ¿no? Una bola de nieve, digamos. Esa es la dinámica que agarró. A ver. Hay dos cosas que realmente me producen miedo. Primero, que Macri diga 2 palabras corridas, ya me produce miedo. Y segundo, la camisa de la nata, sí, le puedo asegurar que produce miedo, mete miedo. Creo que si aparece en una noche nosotros no paramos de correr, porque realmente no tiene ningún tipo de sentido seguir hablando de esta gente y que presenten los informes como los presentan. Volvemos a lo de siempre, es una falta de respeto a la sociedad. A ver, Luciana, ¿qué pensás? Yo creo que los que tienen que tener miedo son los docentes que para hacer una parodia terminan sacados de una escuela pública de la Ciudad de Buenos Aires a un jefe de gobierno como Mauricio Macri. Pero creo que tiene que ver con lo que decíamos al principio de la misoginia, en el sentido de que la autoridad femenina, que en todo caso es lo que quiere decir tengan un poco de miedo en relación a que ella ejerce la autoridad y los funcionarios deben responderle, es mal mirada en la sociedad o quiere ser tomada como autoritarismo, cuando en realidad es simplemente eso. Una mujer es la que ejerce la mayor autoridad en este país. Y eso hay muchos que todavía no se lo bancan. Me acuerdo de la época en donde decían que era el doble comando, que ella era chirolita. En ese momento no les daba miedo. Bueno, después de la muerte de Néstor Kirchner demostró que ni era chirolita ni era una doble comando y ahora entonces la atacan por autoritaria. Claro. Pero lo que sigue molestando es la figura de una mujer en el máximo lugar de poder. A ver, No, quería aportar un cortito, les hago corto si podemos hablar todos. Esto tuvo una réplica directa en todas las redes sociales, obviamente. El hashtag, el eslogan es "No te tenemos miedo". Y hay una convocatoria para el jueves en el Obelisco, ¿no? Es increíble. Sí, una convocatoria para el jueves en el Obelisco dice: "Nos, los ciudadanos del pueblo de la República Argentina, reunidos con cacerolas por voluntad y elección propia", sigue los dichos del preámbulo de la Constitución y termina: "Decimos basta". Pero si por esto no les alcanza, la cuenta de Eduardo Amadeo, porque uno puede decir, bueno, el sinsentido de gente que se quiere expresar de esa manera, con el hashtag "No te tenemos miedo", el jueves a las 20 en el Obelisco, dice Eduardo Amadeo, voy a estar diciendo "No te tenemos miedo" y cantando por la democracia. Es ahora o ahora. Y pide un retweet patriótico. Eduardo Amadeo. Que regrese, digo, Fabián Gianola a TBR. No te tenemos miedo. No te tenemos miedo. Ahora, la frase es muy sencilla, porque en la velocidad y en la improvisación, Cristina la construye abreviadamente, pero le está diciendo a sus funcionarios, no le tengan miedo al juez, que los está apretando, porque es un juez que está vinculado aparentemente a cuestiones de corrupción, es decir, arreglos con las propias empresas, para cuyos negocios aprieta a los funcionarios y les dice que si no se hacen esas obras en 30 días, ¿no? Ahora le dice, no le tengan miedo al juez, ténganle miedo a Dios y a mí un poco. A mí un poco quiere decir ténganle miedo al Estado. Y tenerle miedo al Estado en lugar de Dios es la emancipación de la democracia respecto de los poderes religiosos que viene de la Edad Media. Es Maquiavelo. Maquiavelo le dice al príncipe, ser amado está muy bien, pero hay que ser temido, porque el temor, entendido metafóricamente, y no temor a que te peguen, porque en este país hace mucho que nadie por suerte, hace mucho que el gobierno no le pega a la gente que protesta. Entonces me parece que es tan lineal, tan claro, que dar semejante giro a lo que se escucha es una intención de embarrar la cancha demasiado visible, ¿no? ¿Puedo decir una sola cosita? Sí, dale. Ya que... No te tengo miedo. ¿No me tenés miedo? No, yo acuerdo con el tema de el respeto de la ley. Para mí, yo no estoy de acuerdo con la invocación que hace la presidenta a Dios, la verdad, porque ¿qué pasa con los no creyentes? Si son ateos o son agnósticos, no tienen que tener temor a nadie. Estamos hablando de funcionarios que lo que tienen que hacer es respetar la ley, respetar y cumplir con su mandato como funcionarios, en cualquiera de los poderes. Me parece desde ese lugar
es absolutamente, digamos, ridícula la forma en que se tergiversa todo y es tedioso tener que estar aclarando fuera de contexto permanente. Pero a mí la invocación a Dios me molesta. Pero a mí me pareció que no fue literal. No, ahora me Pero parece que no es literal. ¿Qué tiene que ver? Dios, pero al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Claro, no mezclemos las cosas. Estás haciendo vos lo mismo. La retórica también. No, pero es la presidenta lo mezcla. Pero lo hace como, es una frase. No es necesario apelar a Dios. Pero es una figura retórica, Nora, es una figura retórica. Si es una figura retórica, no le tengas miedo al juez. La única temor de Dios. En lugar de decir, téngale miedo a tu conciencia, podés decir, tengo miedo a Dios. Yo también creo que lo de Dios no es, pero me parece que es retórica. Por Dios y la patria. No, algunos, los que quieran. Los que quieran. No, pero nadie te obliga. Me parece que no está hablando literalmente, que está apelando desde esa figura del sentido común retórica que dice solo hay que tener temor de Dios. No es que está haciendo una mirada sobre el Estado laico. No, es una mirada distinta, digamos. Los funcionarios juran, eligen la fórmula de juramento, muchos juran por Dios, otros juran por la Constitución y las leyes. Yo me siento representada en esta segunda elección. Y esto que estás diciendo es una discusión mucho más interesante sobre lo que dijo Cristina, que la estupidez de estar convocándose en el obelisco. O sea, eso es lo que me parece... No, realmente me parece mucho más interesante porque, digamos, si no pareciera que no se puede criticar, que no se puede opinar, que no se puede hablar alrededor del propio discurso de la presidenta. Cualquiera puede decir lo que quiera porque es la presidenta y todos podemos discutir las políticas y este es un espacio para eso. Pero lo que me llama la atención es lo otro, digamos, cómo se comete una estupidez de esa naturaleza frente a una discusión que puede ser enriquecedora y que evidentemente todas las cosas que pueden tener algún contenido se las pasa por este tamiz de la estupidez. Más o menos eso es lo que estoy pensando. Vamos a un corte, en un rato volvemos con más. ¿Cómo? Me quedó claro y de acuerdo. Me parece muy bien. Ya volvemos con más 678, dale. Todos los días, pagando con tu tarjeta de compra Argenta, tenés hasta un 15% de descuento y hasta 40 cuotas en farmacias. Informate en www.anses.gov.ar. Es tuya, es Argenta. Bendición para mis ojos nuevamente. El sol está naciendo otra vez, pero hoy parece no ser suficiente. Oh, yeah. Cualquier cosa puede suceder. ¿Ves? Hombres llenos de paz.